tipo de padre es el que nosotros tenemos? Sabemos, Dios es papá. Él es un Dios amoroso, bondadoso, misericordioso, compasivo, lento para la ira, rápido en perdonar. El corazón de Dios es un corazón paternal. Eso es lo que vino a revelar Jesucristo. Vino a revelar el deseo y el propósito que había en el corazón de Dios cuando crea la humanidad. Él no crea la humanidad para que los hombres le conozcan como el Creador o le conozcamos como el Creador. Él crea al hombre y a la mujer, crea el planeta y pone al hombre y a la mujer para que a partir de ahí ellos multiplicándose se generara la familia de Dios. Hombres y mujeres hechos a imagen de Dios, manifestando a Cristo en sus vidas. Hombres y mujeres moviéndose en la gloria y disfrutando de la plenitud con su Creador. Hombres y mujeres que en la medida que se relacionan con su Creador traen deleite al corazón de Dios, pero que a su vez también viven ellos en deleite por caminar conectados con el corazón de Dios. Dios es Padre, Él es tu papá, Él es mi papá, ¿cierto? Pero también dijimos que Él es Rey. Y obviamente hablamos de que hay invitaciones y hay privilegios que no se deben jamás despreciar. Y el domingo pasado y la semana reflexionamos sobre el error de Esaú. Esaú, hijo de Isaac. Esaú tenía un hermano llamado Jacob. Y la advertencia del libro de los Hebreos que está en el Nuevo Testamento refiriéndose a esto que sucedió en el Antiguo Testamento. Entonces no fue una cosa menor para que sea, póngame atención por favor, póngame atención, no se distraiga, para que sea algo que se haya traído del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, es obviamente porque es muy importante. Dice que las cosas que se escribieron en el Antiguo Testamento se escribieron para nuestra edificación y para nuestro provecho. Por lo tanto, el autor al libro de los Hebreos extrajo esa realidad para darnos una enseñanza importante a los seres humanos. Hoy día estás aquí y por supuesto no debes distraerte. Yo quiero que tú escuches porque este quizás es el momento más importante para mucha gente aquí. Dice entonces que hubo algo interesante que sucedió entre los hijos de Isaac y era de que había un hijo llamado Jacob y otro Esaú. Pero lo que sucede es que Esaú tiene una característica y es que él nace con un corazón o él camina con un corazón que menosprecia. Y fíjense que esto es increíble porque ellos ambos nacieron con el mismo padre, nacieron en el mismo hogar, pero nacieron con tendencias distintas. Y la Biblia dice que Dios amó a que Dios amó a Jacob, pero que aborreció a Esaú. Y la razón del por qué hizo eso es porque Dios en su presencia previó este corazón de esta persona que dice la Biblia que se entregó a la inmoralidad, pero también que menospreció que era un profano. Y nosotros aprendimos que ser un profano es considerar como común cosas que son sagradas. Es tratar como común lo que es sagrado. Por eso hemos dicho que estas reuniones no son comunes. Cuando usted viene aquí, usted no viene a un estadio, usted no viene a un campo de golf o de box. Usted no viene a una pelea de gallos. Usted viene a un lugar en donde vamos a recibir la palabra rema de Dios y donde tu corazón va a ser transformado, va a ser cambiado y va a ser habilitado para que puedas vivir en bendición en la vida, para que puedas ser de bendición en tu casa, con tus hijos, en tu trabajo, con tu jefe, con tus profesores, para que seas luz y sal de la tierra. Y nosotros venimos aquí por causa de una convocación que nos hace el Espíritu Santo. Y cuando Dios nos convoca hay una bendición especial, porque donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, entonces Dios está en medio de nosotros. Ahora bien, este Esaú tenía un privilegio, tenía un llamado. El privilegio y su llamado era que ellos portaran la bendición del primogénito. Póngame atención, por favor. Él portara la bendición del primogénito. Era una doble bendición. Ahora, el menosprecio de Esaú es que la Biblia dice que él perdió la oportunidad. O sea, él tenía la oportunidad de haber vivido bendecido el doble por ser el hijo mayor. ¿Y qué le sucedió? Dice que él menospreció, la historia dice que menospreció la invitación de su llamado, menospreció la invitación a apreciar, a disfrutar de la presencia de Dios y de los beneficios de Dios. Él era el primogénito, tenía que honrar el lugar que Dios le dio al nacer. Pero Dios
dio esa bendición de primogénito sobre el primero y siempre la daba sobre el hijo varón, el primero, el que rompía la matriz. Pero nos enseña la Biblia que por un plato de lentejas él fue y se la vendió a su hermano Jacob. Y aquí quise aclarar algo que me voy a detener un poquito, porque algunos han dicho y tienen la idea, por no profundizar en la Biblia, que Jacob era un tramposo. Jacob, el padre, cierto, a quien Dios le cambió el nombre y le puso Israel, padre del pueblo de Israel. Y dicen que Jacob fue un tramposo. Pero fíjense qué interesante, porque no aparece él en Hebreos capítulo 12 como el malo. Si Jacob hubiese sido el tramposo que le robó la primogenitura a su hermano, hubiese aparecido en Hebreos capítulo 11 o 12 como el malo. Pero la Biblia enseña que lo que hizo en realidad Jacob fue que le compró la primogenitura a su hermano Esaú por un plato de lentejas. Su hermano Esaú, siendo poseedor de la bendición de la primogenitura, un día tenía mucha hambre y se encuentra a su hermano haciendo un potaje de lentejas. Y él dice, piensa algo así como esto: a mí me interesa el hoy inmediato, a mí no me interesa el futuro, a mí me interesa el presente. Tengo hambre y yo quiero satisfacer mi necesidad del presente. Él sacrificó lo permanente en el altar de lo inmediato. Eso nos lleva a pensar a nosotros que en nuestro llamado hay cosas que hay que proteger. A veces se pierde la integridad por una relación sexual prohibida. Se sacrifica lo permanente en el altar de lo inmediato. Hay personas que han perdido ministerios, personas que han perdido matrimonios, personas que han perdido empresas simplemente por ceder a la tentación del hoy. Pero no olvidar la proyección de tener un buen nombre, no olvidar la bendición que significa tener un buen nombre, o más bien ellos olvidaron de que había una bendición tener un buen nombre, que hay bendición tener integridad moral, que hay bendición tener integridad en la vida. Entonces lo que sucedió es que si Jacob era el tramposo, ¿por qué no aparece como el malo en Hebreos capítulo 12? El que aparece en Hebreos 12 como malo es Esaú, no Jacob. Esaú desprecia el llamado que Dios le dio, el llamado de portar la bendición de ser el primogénito. Y en esto quiero hablarles que existen dos tipos de generaciones en la tierra: la generación de Jacob y la generación de Esaú. O sea, existe la gente que desprecia el propósito y el llamado de Dios. Porque quiero decirle que a usted que viene por primera vez, quiero decirle que Dios continuamente le ha llamado a usted a que usted le conozca personal e íntimamente. Usted necesita saber que usted no fue creado para vivir independiente de Dios. Dios no lo creó a usted para que usted reemplace a Dios por la religión. Religión no es lo mismo que Dios. A usted le puede suceder, y a veces ha sucedido, que hay personas que han llegado con un anillo a su casa porque hicieron la gran compra ahí en la calle. Le vendieron el suculento anillo de oro, pero cuando lo llevan a probar, la cosa como que se derrite. La cosa como que cambia de color, se lo pone y a los 2 días tenía negra la mano, el dedo. ¿Qué pasó? Confundió oro con bronce. No es lo mismo, se parece, pero no es lo mismo. Religión no es lo mismo que Cristo. Religión es el esfuerzo que hacen los hombres para lograr satisfacer las demandas de Dios, y el hombre no puede. Pero Cristo es Dios mismo, o salvación es Dios mismo viniendo a la tierra en Cristo para lograr en ti, para que tú y yo podamos relacionarnos con Él. Entonces Cristo vino a lograr la relación de nosotros con Dios, que no es una religión. El que es religioso se conecta con las cosas sagradas una vez al año, en ciertas épocas de la vida, pero el que ha nacido de nuevo y es un seguidor de Jesucristo disfruta de la presencia de Dios las 24 horas del día. Se relaciona con Dios en todas partes. Él no es como el camaleón, no cambia de colores según la ocasión. Es porque es sustancial en su vida, porque está teniendo una relación con el Señor. No es perfecto, pero sí continuamente está diciéndole: Señor, te amo tanto que cada día me estoy enamorando más de ti y cada día quiero más. Y no hay nada más hermoso y más deleitoso que traiga mayor deleite y realización que caminar en la perfecta voluntad del Señor. Entonces, ¿usted sabe que Jacob peleó toda la noche con un ángel por causa de la bendición? Fíjese que mientras Esaú dice: yo vendo la primogenitura al tiro por un plato de lentejas, encontramos a otro que se llama Jacob, su hermano, que toda la noche se encuentra
se encuentra con un ser que pareciera que lo desafía a pelear, y él empieza a luchar con ese ser, y de repente se da cuenta que ese ser es divino y se da cuenta que está frente a una realidad y experiencia espiritual. Yo les hablaba ayer que a los hermanos, ayer en la mañana les decía a los discípulos que están en el encuentro que a mí me gustaría ser, o sea, porque de alguna manera Jacob después a algunos le dijeron que era el cojo feliz. Porque claro, a nadie nos gusta cojear en la vida, pero en este caso dice que Jacob se enfrenta con el ángel y se da cuenta que era él. Y cuando se da cuenta que era Dios y se da cuenta que está frente a alguien que lo puede enganchar con eso que siempre anheló en su corazón, la bendición de Dios, él le dice: yo no te voy a soltar, dice, si tú no me bendices. Y peleó toda la noche, y el ángel: y suéltame. Y él dice: no te voy a soltar si no me bendices. O sea, yo te suelto, pero bendíceme. Y logró la bendición, pero a su vez le quedó una señal. Dice que fue tocado el costado, su muslo en su costado, y desde ahí para adelante Jacob seguramente caminaba así, a lo mejor para que siempre se acordara de que, porque el caminar, a ver, la señal de caminar erguido y sano era una señal de mucha fortaleza humana, ¿no? Entonces cuando le tocó el muslo el ángel, era decir: yo te estoy quitando tu confianza en ti mismo, en tus logros personales, en tu fortaleza humana. Desde ahora para adelante, si quieres mi bendición, esa bendición se va a mantener por dependencia, no solo por derecho, por dependencia. Y de ahí para adelante Jacob estaba rengueando. Y a lo mejor si alguien le decía a Jacob: ¿y qué te pasa? Que andáis cojeando. No te preocupes, dice, lo que importa, no me importa ser un cojo, pero lo que importa es que soy un cojo feliz, ¿no? Y en el espíritu a mí me gustaría así, o sea, yo pienso que si nos hiciera una radiografía los cristianos, el cristiano correcto es el que cojea. Cuidado con aquel que te aparenta siempre que no tiene problemas. Cuidado con aquel que continuamente está diciendo: no, si yo estoy bien, si yo me la puedo. Pero en el espíritu siempre esto tendría que hacernos acordar que nuestra fuerza no proviene de nosotros, sino que nuestra fuerza proviene de Dios, que Él es nuestro alimento, que Él es nuestro amor, y que si hay una zona donde debemos permanecer continuamente, es en la zona de su amor, es en la zona de su presencia. Ahora, él peleó toda una noche, él fue herido en su muslo, él quedó cojo, pero Jacob tenía un espíritu que deseaba tanto la bendición de Dios que él estuvo dispuesto a pelear con un ángel, y él le dijo: yo no te dejo hasta que tú me bendigas. Pero por otro lado estaba su hermano que decía: yo te entrego toda mi bendición por un plato de lentejas. Y Esaú entonces no entendió que su llamado era más importante que la comida. En cambio, Jacob estaba dispuesto a no sacrificar lo permanente en el altar de lo inmediato. Jacob dejó de comer ese día porque se le reveló que la bendición de la primogenitura era para siempre. Entonces estoy hablando de dos generaciones. Está la generación de Esaú, que no solo acepta el llamado de Dios, o sea, no solo no acepta el llamado de Dios, sino que además lo menosprecia. Y él dice: ¿para qué me va a servir esta primogenitura? Si total me voy a morir. Él menosprecia el poder de Dios, menosprecia la gracia de Dios, menosprecia la capacidad de Dios para preservarlo cualquiera sean las circunstancias. Él dice: no me sirve la bendición de Dios, total la muerte es más poderosa y me va a alcanzar. Pero Esaú decía: pero Jacob decía: yo por nada quiero perderme la bendición que tú estás menospreciando. Yo la voy a tomar, yo te la compro. Y a partir de ahí Jacob se hace un bendecido. Otra cosa que aprendí de lo que hay que hacer mirando la vida de Esaú, de lo que no hay que hacer, es que él se conectó con gente incorrecta. Él dice que se casó con mujeres paganas, prohibidas por la palabra de Dios. Se conectó con gente incorrecta. Y no solo menospreció el llamado, sino que se casó con mujeres cananeas, que eran mujeres idólatras, eran mujeres perversas.
Y ¿sabes qué? Hay cosas en la vida que hay que proteger. Y yo les hablé que hemos sido llamados a dos cosas. Hemos sido llamados todos nosotros a estar con Él. Y eso es pasión por Jesús. Eso tiene que ver con intimidad. Eso tiene que ver con el hecho de acceder a ese privilegio de tener comunión con Él continuamente, porque es un privilegio y es ahí donde vamos a recibir nuestro alimento. Mi cuerpo necesita comer, necesita agua, necesita oxígeno, necesita todos los elementos de la vida natural. Pero tu espíritu y mi espíritu tenemos un alimento que se llama Jesucristo. Por eso es que cuando tú vienes acá no solamente le adoras, sino que tienes que orar en tu espíritu para que la palabra que se da de aquí adelante provoque cambios en tu vida, sustente, edifique tu espíritu, tú comas en tu espíritu y te hagas una persona robusta en tu espíritu. Así que fíjese qué interesante esto que estamos viendo, porque hay cosas en la vida, dijimos, que hay que proteger. Fuimos llamados a esto, a la intimidad con Él. Jesús oró toda la noche y dice que escogió a 12 para dos cosas: para que estuviesen con Él y segundo, para enviarlos a predicar. El que predica es la consecuencia de aquel que aprovechó su tiempo con Dios, aprovechó sus privilegios con Dios, aprovechó el tiempo de estar con Él. Y hay cosas en la vida que hay que proteger. Y les dije que había que proteger el primer amor. Y entonces tú proteges tu primer amor, no por pensar en cuánto tú le amas a Él, sino que lo proteges pensando en cuánto amor Él tiene por ti. Ahí está el secreto. El secreto es que yo no me deleito en mi amor por Él. Yo no me jacto en mi amor por Él. Yo no me enorgullezco en mi amor por Él. Yo me enorgullezco en el amor que Él tiene hacia mí. Y cuando más estoy mirando su amor, más descanso en su gracia. Cuando estoy más mirando su amor, más lo veo a Él como mi fuente. Cuando más contemplo su amor, más veo mi indignidad, pero también veo su gran misericordia, que Él quiere deleitarse en mí, que Él quiere bendecirme y que Él se deleita en la prosperidad de sus hijos. El secreto de Juan. ¿Cuál fue el secreto de Juan? El secreto de Juan fue proteger su lugar secreto. Juan recostó su cabeza en el pecho de Jesús. Y ese privilegio no solamente lo tiene Juan, ese privilegio lo tenemos todos nosotros, porque Dios no tiene favoritos, pero sí tiene íntimos. Ahora, eso no es algo que esté en las manos de Dios, eso es algo que está en tus manos. Estuvo en las manos de Dios mandar a Jesucristo a la tierra. Estuvo en las manos de Dios que Jesucristo muriera y se entregara por nosotros. Estuvo en las manos de Dios que la deuda que tú y yo teníamos la pagó el Señor ahí en la cruz del Calvario. Y ahí dijo: consumado es, todo ha sido pagado por ellos. Pero el arrepentirse no es que esté en las manos de Dios, el arrepentimiento está en tus manos. El acceder a los beneficios de Dios está en tus manos y en mis manos. El tomar las herencias por medio de la fe y el ejercitar la fe está en nuestras manos, no está en las manos del Señor. Por eso la Biblia dice que teniendo en sus manos Esaú la bendición, la posibilidad, el privilegio, la oportunidad de caminar en bendición, él la menospreció. Está en nuestras manos acceder al secreto de Dios una y otra vez. Yo estoy hablándote a ti con una palabra y yo creo que el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Sabe por qué? Escúcheme. Hubo un profeta que enfrentó una experiencia increíble con Dios. Enfrentó un torbellino, enfrentó un terremoto. Y dice que era un profeta que escuchaba a Dios, el profeta Elías. Pero dice que él, a pesar de esas cosas que estaban sucediéndole, esa experiencia en Dios y con Dios, él dice que él pensó que la voz estaba en el terremoto, la voz de Dios, pero no estaba en el terremoto. Que la voz de Dios estaba en el torbellino, pero dice que la voz no estaba ahí. Que finalmente la voz de Dios estaba en el silencio, en un suave y apacible silbido, dice. Y a veces nosotros pensamos que le vamos a hacer caso a Dios, o hay personas que creen que la única manera de hacerle caso a Dios es cuando Dios viene con el terremoto. Pero esas no son como las costumbres de Dios. Él no se deleita en abrir la tierra para que se traiga a la gente.
Él no se deleita en matar a la gente. Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y vengan al conocimiento de la verdad. No necesitas que Él te mande el torbellino para que ahí pienses que a lo mejor Dios te está hablando. En este tiempo nosotros no somos. Yo podría usar todo lo que está sucediendo en Chile para usar el terremoto y el torbellino a fin de que tú te vuelvas a Dios. Pero yo siento que mi mensaje no es un mensaje de juicio, tiene que ser un mensaje de esperanza para que la bondad de Dios sea la que te convierta, para que la bondad de Dios sea la que te atraiga, para que la bondad de Dios sea la que seduzca tu corazón. Porque esa es la bondad que me ha sido revelada en mi espíritu, que hace que yo quiera más de Él. Me hace tanto bien pensar que Dios no quiere mi mal, que Dios no se está vengando conmigo, que Dios quiere mi bien y que mientras haya vida y Dios no cambie algunas temporadas, la gracia de Dios sigue extendiéndose para cada uno de nosotros y para nuestra propia vida. Y hoy en día es el tiempo de tomar decisiones y aprovechar los que Dios está dando y los lugares. Juan recostó su cabeza en el pecho de Jesús. Este lugar puede representar cualquier lugar apartado para ti y hablar con Dios, porque hemos sido llamados primero para estar con Él y segundo para enviarnos a predicar. Hay personas que piensan que Dios los llamó para que vayan a predicar y quieren hacer cosas y dice el Señor: momento, yo quiero primero que me conozcas. Cuidado con aquellas cosas que se hacen atarantadas en la vida. El Señor dice: conóceme, y en la medida que me vayas conociendo y comiendo de mí, vas a tener para compartir con los demás. Yo no quiero que tú tengas información de mí, yo quiero que tú te relaciones conmigo. Esa es la gran diferencia entre la religión y una relación. Y el Señor dice: yo te amo tanto que te quiero recuperar, te quiero recobrar para mí. Para eso algunos de ustedes van a tener que renunciar a la herencia que les dejaron sus antepasados, llamado religión, que no les ha servido para transformar sus vidas. Porque usted no necesita religión. Jesús no vino a predicar religión. Jesús vino a traer el reino, el gobierno de Dios, para Él ser el Señor de nuestras vidas. Y cuando tú lo recibes como el Señor de tu vida empieza a cambiar, porque estando en las manos del Señor del universo, entonces todo lo demás es pan comido. Dale un aplauso al Señor. Y escúcheme, voy rápido con esto, porque el secreto de Juan fue cuidar el lugar secreto. Y él protegió el lugar secreto. Usted mire en la Biblia y busque intervenciones de Juan cuando él estaba con Jesús. Y en varias ocasiones deja la señal de que Juan sabía un poquito más que los demás. Cuando hacen preguntas, Jesús está conversando con ellos en una mesa, sentado. Pedro le hace la señal a Juan para que le pregunte a Jesús, o para que Juan responda. Usted va a encontrar una palabra de amor, unas cartas de amor. Busque primera y segunda y tercera de Juan. Mana de ahí porque él usó el privilegio de recostar su cabeza en el pecho de Jesús. Por eso nada puede ser más importante que el lugar secreto. El secreto es proteger tu lugar secreto. Ese fue el secreto de Juan. El lugar secreto es donde usted entra en la presencia de Dios y llega a ser cambiado, llega a ser corregido, instruido, amado. Le voy a decir una cosa: Dios no responde al sufrimiento, pero sí responde a la búsqueda. Usted puede estar sufriendo toda la vida, pero no está ni ahí con Dios. Dios responde a la búsqueda. Y les dije que los vencedores hacen lo que otros se niegan a hacer. Ellos preparan un lugar especial para encontrarse con Dios. Jacob tuvo un lugar especial donde experimentó a Dios. Daniel estableció un lugar de oración. David el salmista tenía un lugar secreto. Y Jesús tenía lugares especiales para hablar con el Padre. Yo les hablé de algunas metas importantes o claves importantes. Les dije que usted sea realista en sus metas, pero que debería de usted tener un lugar en su casa que se llame el lugar secreto. Póngale el nombre que usted quiera. El lugar de mi encuentro con Dios, el lugar, hay distintos nombres. Pero usted ponga ese lugar donde usted habla ahí con Dios y ponga metas realistas para orar, de preferencia por la mañana. Comience con 15 minutos y luego aumente. Segundo, eduque a aquellos que están a su alrededor para que respeten su tiempo con Dios. Es ahí donde Dios le va a hablar del estado de sus discípulos. Es ahí donde Dios te va a hablar sobre tus células. Es ahí donde Dios te va a hablar sobre tus amigos, sobre tus familiares. Es ahí donde te va a dar las ideas correctas. Es ahí donde se te van a ocurrir cosas para que te conectes, para generar una realidad distinta en la vida.
Es ahí donde vas a aprender a distinguir entre tu voz, la voz del alma y la voz del espíritu. Le dije también sobre la importancia de generar un ambiente, un ámbito. Climatice el lugar con música ungida. Mantenga su casa y su lugar con música continuamente. Las atmósferas son importantes para Dios. Les hablé que existe un protocolo para entrar en la presencia de Dios y dice: entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Necesitamos aprender a orar a Dios y a ir a Dios no con los problemas, sino con las soluciones. A ver, Dios es omnisciente, es omnipotente, es omnipresente. Que tú vayas diciéndole de que tienes hambre, que tienes hambre, que tienes hambre. Dios te puede decir: yo sé que tienes hambre. Pero lo que importa es que vayas con la solución diciendo: Señor, tengo hambre, pero tu palabra dice que tú vas a suplir todo lo que me falta conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Señor, estoy enfermo, pero tu palabra dice que por las llagas de Cristo he sido curado. Por lo tanto, esta enfermedad que está en mi cuerpo es ilegal y se va de mi vida, y se va de mi vida, y se va de mi vida. Y mientras la depresión quiere atacar tu vista, tu mente, cierto, y tu alma, tú le puedes decir a la depresión: te vas, porque la palabra de Dios dice: tú conservarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti ha confiado. Así que si mi Señor está conmigo, las tormentas están controladas. Si mi Señor está conmigo, entonces puedo tener pensamientos coherentes y permanentes. Si mi Señor está conmigo, Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. Pueden venir las circunstancias, pero yo no me voy a mover de ese pensamiento. Y aun cuando haya gente que me rechace y gente hable mal de mí, yo sé que hay uno que me bendice y que habla bien de mí y que no se ha equivocado conmigo, que tiene planes perfectos conmigo. Y Él ha dicho: yo bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren yo maldeciré. Eso significa permanecer en la palabra de Dios y permanecer en el lugar con Dios. Y eso se logra cuando tú aprendes a estar en el lugar secreto, que es el llamado que Dios nos ha hecho. Hemos sido llamados primero para caminar con Él. Climatiza el lugar con música ungida. Existe el protocolo de decirle gracias. Entra delante de su presencia con acciones de gracia. Apague el celular. El lugar secreto es el lugar donde el Espíritu Santo también te va a revelar sus secretos. Ahí se te van a ocurrir cosas, vas a pensar en cosas. Eso no es de la noche a la mañana. Eso va a ser durante un proceso. Pero empieza ya. El tiempo que tú permanezcas en el lugar secreto es la prueba de la dependencia del Espíritu Santo. Esto es importante. Debes pasar tiempo en el lugar secreto. Y te voy a agregar esto que no te lo dije antes: para crear memoria. ¿Cómo así? ¿Sabe? A lo mejor te dije poco, pero el lugar secreto, antes de crear memoria, te dije que es el lugar donde el Espíritu Santo te va a revelar sus secretos. Porque donde usted está va a determinar lo que usted oiga. Si usted está en un partido de fútbol, usted va a escuchar palabras de consuelo para el árbitro. Usted escuchará jugadores de fútbol, usted escuchará animadores, usted escuchará admiradores. Si usted va a un concierto, usted va a escuchar músicos y canciones. Si usted va a un zoológico, usted oirá los chillidos y sonidos de animales exóticos. Pero en el lugar secreto, usted oirá la conversación íntima del Espíritu Santo a su corazón. La Biblia dice que la comunión íntima del Señor es con los que le temen, y a ellos les hará conocer su pacto. Así que es muy importante. El Espíritu Santo te va a revelar los cambios en tu asignación, aquellas cosas que tú tienes que hacer. A lo mejor Él te ha asignado a orar por ciertas personas. Llegará un momento en que el Señor dice: ya no ores más, ahora ora por este otro. Y esas son indicaciones que te va a ir dando el precioso Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a revelar las debilidades de tus enemigos. Dice en Salmo 119 o 98: me has hecho más sabio que mis enemigos y con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Así que hay gente envidiosa en la vida que a veces te ataca cuando tú prosperas. Hay gente que te quiere hacer la competencia para echar abajo tu negocio, tu empresa.
entonces el Señor te va a traer revelación de las debilidades de tus enemigos y donde tú te tienes que hacer fuerte. Me has hecho más sabio que mis enemigos. No esperes que por ser una persona buena la gente te va a querer. Hay gente que no te va a querer. Hay gente que definitivamente no te va a apreciar, no va a apreciar tu cambio. Pero el Señor te promete que Él te hace más sabio que tus enemigos. El Espíritu Santo va a revelar donde tus dones son más necesitados. Y te va a decir, ve allá, porque en tal lugar vas a tener mucho fruto. Te va a hacer que te inviertas en ciertas personas porque ellos van a apreciar lo que tú portas. La voz del Espíritu Santo te va a traer fortaleza. Dice Daniel 10:19, y mientras Él me hablaba, recobré las fuerzas. ¿Cuántos a veces se sienten desgastados? ¿Cuántos a veces se sienten cansados, oprimidos? Necesitas entonces estar en ese lugar secreto para que Él te renueve las fuerzas. Por eso el lugar secreto puede ser la habitación de la esperanza, donde el pensamiento imposible se hace posible cuando usted fija la mirada en aquel que lo creó. Por eso el lugar secreto se puede convertir en la habitación de amor, donde el amor de Dios es derramado por los demás dentro tuyo. Por eso que la habitación también, el lugar secreto se puede convertir en la habitación del cambio, donde los corazones duros se suavizan. El lugar secreto se puede convertir en la habitación del perdón, donde cada rebelión tuya es removida y es perdonada. El lugar secreto se puede convertir en la habitación de la misericordia, donde la culpa del pecado es quitada de tu vida. El lugar secreto se puede convertir en la habitación de la toma de decisiones, donde se te imparte la información y la instrucción precisa, haciendo posible tomar decisiones de calidad. El lugar secreto se puede convertir en la habitación de la recuperación financiera, donde el plan de la provisión de Dios llega a ser comprendido. El hecho de ir a comprar, ¿cierto? El hecho de tomar una decisión de invertir tus dineros como empresario requiere que Dios te instruya. Porque muchas veces puedes estar invirtiendo en algo en que muchos están invirtiendo. Pero Dios te puede decir, no hagas con esto, haga acá. Y Dios está interesado en eso, por supuesto que está interesado en eso. Finalmente, fíjese qué interesante el tema de la cena. Y con esto cierro. Porque fíjese que se ve que Dios quiere bendecir al ser humano. Y por todas las edades ha estado la proclama del Evangelio. Dios anunciando que vendría el Mesías, y una vez que vino el Mesías, hemos dicho que en el Mesías ya está aquí, que Jesús, en Él hay salvación, hay perdón, hay vida eterna. Y dice que el Señor contó una parábola de la gran cena. Un hombre, dice, hizo una gran cena y convidó a muchos. ¿A cuántos convidó? A muchos. Dios no quiere que ninguno se pierda. Convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, vengan que ya todo está preparado. Y parece que este hombre salió del lugar donde estaba todo preparado. Imagínate, este señor hace la cena y prepara todo. Él dice, voy a hacerles una cena a la gente que yo aprecio, a la gente que yo quiero que esté conmigo. Y él hace feliz todo los preparativos, todo. Pero parece que, y dice que su criado ahora sale fuera del lugar y habla con todos para decir, ya todo está listo, pueden entrar. Y ahí estaban todos, pero algunos de entre ellos estaban para excusarse. Fíjese, el privilegio de estar en Él, pero para excusarse. El llamado es para estar con Él, pero no para excusarnos. Él nos llamó para que estemos con Él, pero no para excusarnos. Y se ve que la persona que hace el llamado es una persona importante, porque dice que todos comenzaron a excusarse y que el primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, y dice, te ruego que me excuses. Esa palabra rogar es la misma que se usa para orar. O sea, se ve que la persona que les hizo el llamado era una persona importante, y que ellos, al estar excusándose, no se estaban excusando con cualquiera.
Y estaban a poco menos que diciendo: mira, entendemos que tu invitación es seria, entendemos que es importante, pero te rogamos que nos excuses. Y hay excusas que hay personas que están menospreciando el llamado y la bendición del Señor por sus excusas. Y aun cuando estén rogando, el Señor dice: mira, la oración no se te ha sido dada para que te justifiques o te excuses. Nosotros venimos, antes de ayer viajamos en la noche, después de haber estado 2 días con los pastores del norte trabajando, y nos vinimos en la noche, llegamos 1:30 de la mañana, y al otro día yo me levanté temprano para estar en el encuentro y estuve ministrando en el día en el encuentro, y después me vine a hacer la escuela ministerial, y después fui a dejar a las personas que vinieron conmigo allá y volví corriendo a cambiarme ropa para predicar en la noche. Dios me ha llamado y yo estaba muy cansado, pero yo sé que yo podía orar a Dios, pero no para retirarme. El único motivo o uno de los privilegios que Dios nos ha dado y que debía usarse la oración no es para excusarse, sino que más bien es para que yo le diga: Señor, estoy cansado, pero pido fortaleza para ir adelante. Estoy cansado, pero pido que me fortalezca, que renueve mis fuerzas, porque no quiero menospreciar la bendición de mi llamado. Entonces la oración nunca debe ser para abandonar, ni para excusarse, ni para proteger, ni para retroceder. Hay algo que usted tiene que entender, mi querido. Nadie es responsable por la respuesta que usted le dé al Señor. Nadie. Usted solamente. Usted solamente. Que me hicieron acá, que me hicieron allá. Imagínense que nosotros los pastores nos pusiéramos a decir: Señor, no va, porque mira que lo que han dicho, lo que han hecho, lo que... Yo le he dicho a los pastores que están conmigo: muchachos, tienen que saber que de entrada hay gente que les va a tener mal a ustedes y a mí, porque hay gente que viene con problemas con la autoridad, y como nosotros representamos autoridad, ya estamos en la lista de gratis. De que si vienes con jean a predicar, que la rotería y zapatillas, que si vienes con corbata, ahí está la plata de mi diezmo. Y de esas y hay tantas otras cosas. Pero sabes que la oración no es para excusarse. Y aquí ellos empezaron a excusar. Le había ido bien a ellos, le había ido bien a este hombre, Dios lo había bendecido. He comprado una hacienda y necesito ir a verla, pero te ruego que me excuses. Otro dijo: comprado 5. Mira, ¿cómo compras una hacienda y no la ves antes? O sea, hasta ni la excusa era correcta, porque si la compré voy a ir a verla. Yo la veo primero y después la compro. Esta excusa era como rara. El segundo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlo. Los bueyes eran como los 4x4. Te ruego que me excuses. Me está yendo bien, me ha crecido la cosa, tengo tanta bendición que ya casi no tengo tiempo. Por favor, excúsame. Y otro dijo: acabo de casarme y ya no puedo ir. Wow. ¿Se casó con una carreta? Nosotros le aconsejamos: cásate con una ala. Tú tienes una y te completas con la otra para que te encumbres. ¿Cómo te vas a casar con una carreta? Hay mujeres que se han casado con carretas y hombres que se han casado con mujeres carretas. Mujeres con hombres carretas. Entonces, un ala y una carreta. Y por eso que a veces su vida es así. En algo que debían de cumplir 11 días para llegar a tal lugar, se demoran 40 años. Anda tú nomás. No, que vamos a ir. Mientras la obra avanza por aquellos que han pagado el precio. Mientras la obra avanza por aquellos que no han menospreciado su llamado. Mientras la obra avanza por aquellos que ejercitan su fe y multiplican su fe y tienen logros de fe, ellos tienen excusas. Hijita, usted que es joven y que está pensando que Dios le dé marido,
Usted piense bien y mire la palabra con quién se va a casar, porque usted no necesita un hombre, usted necesita un esposo. Eso de la locura de apresurado de hacer las cosas así, que en el camino lo arreglamos, tontera. Usted está siendo un postulante para inscribirse en el número de los que se están divorciando en Chile. Usted no necesita un hombre, usted necesita un esposo. Usted no necesita una mujer, usted necesita una esposa. Y este estaba casándose, entonces no puede ir. Buena la cosa. En la antigüedad yo sé que le daban un año que no iban a la guerra, pero en el Nuevo Testamento el que esté casado sea como si no lo fuera, dice. Priorice, honre el llamado, honre la obra de Dios. Y termino diciendo, ya está bien. Dice que cuando escucha el Señor esto, este hombre que hizo la cena, dice que vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces el verso 21, enojado. O sea, pregunto, ¿usted cree que este señor preparó la cena enojado? No. ¿Que hizo las invitaciones enojado? No. ¿Usted cree que dijo, ya estoy haciendo esta cuestión para esa gente? Oye, anda a buscar a esa... No. Estaba feliz. Pero ¿cuándo lo enojó? Cuando oyó de la deshonra. Religiosa, pero deshonra. Cuando oyó el menosprecio. ¿Y qué hizo? Entonces dijo, vayan pronto por las plazas de la ciudad y traigan acá a los que no tienen no tienen motivos para excusarse. Traigan a los pobres. Eso no tiene motivo para excusarse. Los otros tenían muchas lucas. No tienen motivo para... Traigan a los mancos. Traigan a los cojos y a los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Y dijo el Señor al siervo, aún hay lugar, entonces vayan por los caminos y por los vallados y fuércenlos a entrar. ¿Para qué? Para que se llene mi casa. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Quiere decir, mis hermanos, que el Señor quiere que su casa se llene. Para que se llene mi casa. Pero ¿sabe por qué yo creo que otra de las razones quería Él que se llenara su casa? Para que aquellos que Él había invitado y lo habían menospreciado, si se arrepentían, cuando fueran a entrar, ya no había lugar. Mire lo que dice el verso 24. Porque os digo que ninguno de aquellos que fueron convidados gustará mi cena. Se llenó la casa. Cierro con este versículo. Si lo puedes poner en pantalla, te lo voy a agradecer. Hebreos 12, 16, 17. Póngalo en pantalla, por favor. No sea que haya algún fornicario profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya saben que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad. No hubo oportunidad. No me gusta leer textos así, No me gusta el texto del sitio de Samaria, cuando el príncipe cuyo brazo el rey se apoyaba dijo, tendría que abrirse una ventana en el cielo y esto sería. Y el profeta le dice, tú lo verás, pero no comerás de él. ¿Cuál es la razón? El menosprecio del corazón. No desoiga, no desprecie, acepte la invitación, acéptela, que Dios lo va a bendecir. Algunos de ustedes que vienen por primera vez, la más grande invitación que está abierta para la humanidad es entregar la vida a Cristo. Jesús dijo, vengan a mí los que están cansados y cargados, yo les voy a hacer descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso, humilde de corazón.
van a hallar descanso para sus almas. Acepte la invitación. Yo quiero pedirles que nos pongamos de pie, por favor.